Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Por primera vez, la izquierda llega al poder en Colombia. Gustavo Petro promete cambios sin venganzas. Más de 100 millones de personas desplazadas en el mundo marcan el Día Internacional del Refugiado. Estadounidenses celebran feriado que recuerda el fin de la esclavitud. Y le mostramos cómo en Bolivia la lectura puede acortar el tiempo tras las rejas. Desde Washington les saluda Jorge Agobián, bienvenidos al Mundo al Día y nos vamos de inmediato a Colombia, donde la izquierda conquistó el poder este domingo con la elección de Gustavo Petro, el candidato presidencial más votado en la historia de ese país. Allá en Bogotá se encuentra nuestro compañero Jair Díaz, quien ha estado siguiendo este proceso electoral. Le preguntamos, Jair, quisiéramos saber desde acá cómo ha reaccionado la gente allá en Colombia. Jorge, con total tranquilidad y con total paz, los colombianos y seguidores del candidato por el pacto histórico a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, pues victoria a la Casa de Nariño. Será el sucesor del presidente Iván Duque por los próximos 4 años y su sesión será precisamente aquí, en la Plaza de Bolívar, el 7 de agosto. Con gritos de alegría, centenares de colombianos celebraron la histórica victoria de la izquierda que llega por primera vez a gobernar el país con Gustavo Petro como presidente para el periodo 2022-2026. Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado. ¡Vamos, Colombia! ¡Se pudo! Las reacciones no se hicieron esperar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reafirmó el deseo de mantener una fuerte alianza con Gustavo Petro. Felicitaciones al pueblo colombiano por ejercer su derecho al voto y reafirmar la fortaleza de su democracia. Esperamos continuar nuestra sólida asociación con el presidente electo Gustavo Petro y la construcción de un hemisferio más democrático y equitativo. También se unieron a las felicitaciones mandatarios latinoamericanos de la izquierda, incluyendo a Miguel Díaz-Canel en Cuba y Nicolás Maduro en Venezuela. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la paz. Nuevos tiempos se avisoran para este hermano país. Reiteramos disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de nuestros pueblos. En su gobierno lo acompañará Francia Márquez, la primera mujer afrodescendiente que llega a la vicepresidencia de Colombia, el segundo cargo más importante de esta nación. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Con más de 11 millones de votos y el 50% de las votaciones, Petro derrotó en las urnas al ingeniero independiente Rodolfo Hernández, quien aceptó la derrota y felicitó a Gustavo Petro, quien será el nuevo presidente de Colombia desde el 7 de agosto. Jorge. Jair, muchas gracias por el reporte y como lo mencionabas, además es un ex guerrillero, un ex senador y un ex alcalde. Ese es el perfil de Gustavo Petro, quien ganó con la promesa de sacudir la política tradicional de ese país en Colombia. Ese es el perfil de Gustavo Petro que nos preparó nuestra compañera Adriana Núñez Rabascal. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Luego de 3 intentos, Gustavo Petro logra asumir las riendas de la Casa de Nariño. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios.
Durante su campaña, el economista de 62 años ofreció una reforma tributaria para hacer que los más ricos paguen más impuestos. Nosotros venimos aquí es a enriquecer pobres y no a empobrecer ricos. Es un gobierno de la vida. Petro prometió dejar atrás la extracción de recursos naturales. Incluso advirtió que al llegar al poder no aprobará ni un solo contrato más de exploración petrolera. Son 3 venenos. El más poderoso, el carbón, y después el petróleo, y después la cocaína. Justicia ambiental. Sobre el hoy presidente electo pesa su pasado como guerrillero del M-19, grupo responsable de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, que dejó un centenar de muertos. Aunque jamás se probó que participara en esa acción, Petro estuvo en otro incidente, el robo de la espada del prócer independentista Simón Bolívar, que estaba resguardada en el Museo Quinta de Bolívar de Bogotá. Seguirá en Colombia, seguirán las manos del M-19 y seguirán las manos del pueblo colombiano hasta que en este país se conquisten los objetivos del Libertador. Hoy, como presidente electo, se ha comprometido a no seguir el camino de otros líderes latinoamericanos. Tengan la seguridad de que yo no buscaré la reelección. Petro llega al poder luego de vencer un férreo bloque conformado por expresidentes y partidos políticos de diferentes ideologías que sumaron esfuerzos a favor de su rival Rodolfo Hernández. Pero ahora Petro deberá gobernar no solo para los que se le opusieron, sino también a un país que, de acuerdo con analistas, está dividido. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá. $100 millones de personas refugiadas y desplazadas alrededor del mundo. Esa es la cifra que presentó ACNUR durante este Día Internacional del Refugiado. La Voz de América abordó el tema con el líder del organismo de Naciones Unidas, quien apuntó hacia Costa de Marfil. Celia Mendoza habló con él y nos explica por qué. Este año, el alto comisionado para refugiados de la ONU, Filippo Grandi, tiene un mensaje optimista. Voy a un lugar donde se ha resuelto el problema de los refugiados. Es Costa de Marfil en África Occidental. Lo que vamos a declarar junto con el gobierno de Costa de Marfil es lo que llamamos en lenguaje técnico el cese de su estatus como refugiados de los ciudadanos de Costa de Marfil. Puede que la gente no lo recuerde, pero hace unos años había cientos de miles de refugiados de Costa de Marfil debido a los disturbios civiles y el conflicto dentro del país. Ahora la mayoría de ellos han regresado porque el país está estable nuevamente, gracias también a las buenas políticas del gobierno. Aquellos que permanecen en los países vecinos, esos países básicamente han acordado mantenerlos y darles acceso, eventualmente, inclusión y naturalización en algunos casos. Así que quiero ir y celebrar. El alto comisionado afirmó en conversación con La Voz de América que esto se debe a la disposición política para buscar e invertir en la paz, así como para recibir a los refugiados que regresan y las medidas de regularización en los países receptores. Espero que sigan ese ejemplo. No soy ingenuo. Sé las enormes dificultades de enfrentar esta crisis que provoca el desplazamiento forzado, pero el mensaje es: no es imposible. Asimismo, explicó cómo, en su opinión, este tema ha sido usado con fines políticos. Hay personas que han manipulado los movimientos de refugiados, los movimientos migratorios, asustando a la opinión pública, diciendo que son una amenaza. Su posición siempre ha sido: es imposible tratar con ellos, por lo que su única respuesta es cerrarse. Voten por nosotros y cerraremos las fronteras. La respuesta no es cierta. Es posible resolverlo de manera positiva y efectiva. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Honduras, uno de los países centroamericanos con mayor emigración, recibe cada vez menos solicitudes de extranjeros que buscan refugio en ese país. Óscar Ortiz nos cuenta por qué. Hasta final de mayo, Honduras había recibido este año solamente 8 solicitudes de refugio. La nación centroamericana es utilizada principalmente como país de tránsito, porque muchas peticiones de refugio son abandonadas por diversas causas. El último reporte del Instituto Nacional de Migración en Honduras señala que el año pasado recibieron 72 solicitudes de refugio, un descenso respecto a las 109 formuladas en 2020. Sin embargo, estos procesos
a veces no es que no se les dé el trámite respectivo por parte de las autoridades, sino que implica mucho lo que desee el solicitante, porque puede ser que una persona solicite asilo, pero al final en el proceso, antes que tenga una resolución, decide abandonarlo. La Oficina de Atención a los Refugiados, ACNUR, establece que cada país debe respetar y otorgar todos los derechos a un extranjero que solicite refugio. En el caso de los hondureños que buscan refugio fuera de su país, la mayoría acude a Estados Unidos y México. Tradicionalmente en esta etapa de refugio, lo fue en los 80 cuando las guerras en la región. En este momento estamos hablando de 243 personas, no más. Es un número muy pequeño de refugiados y solicitantes de asilo. Se entiende como un refugiado a las personas que no pueden regresar a su país de origen debido a persecución, conflicto, violencia u otras circunstancias y que, como resultado, requieren protección internacional. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Nicaragua experimenta la emigración más alta desde la guerra de hace 3 décadas. Eso preocupa a la Agencia de Naciones Unidas también y, como nos reporta Donaldo Hernández, están haciendo lo que sea posible sobre este tema. Silvia Elena Cerda dice que este mural con la leyenda "Nadie es ilegal", que adorna la Plaza de la Democracia en San José, representa a los miles de nicaragüenses que han emigrado a Costa Rica desde la década de los 70. Algunos por los conflictos armados, otros por los desastres naturales y los más recientes por la crisis sociopolítica. Verdaderamente duro, porque nos toca pasar cosas muy difíciles. Silvia llegó hace 4 años a Costa Rica, pero cuenta que obtener un documento como refugiada fue lo más difícil. Las listas de espera e inmigración son largas y los tiempos de espera para conseguir un documento son lejos. Alan Rodríguez, subdirector de la Dirección de Migración de Costa Rica, explicó a La Voz de América que el aumento de la migración de nicaragüenses en los últimos 4 años supera a los más de 80,000 refugiados que dejó la guerra civil durante la década de 1980. Tenemos cerca de 180,000 solicitudes de refugio que se han recibido y de esas el 89% son nicaragüenses. Incluso la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, muestra su preocupación por la dimensión de la migración. Desde la época de las guerras civiles en Centroamérica no había habido hacia Costa Rica un desplazamiento tan grande de personas en necesidad de protección internacional. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, hay más de 700,000 migrantes nicaragüenses, quienes representan casi un 11% de sus más de 6 millones de habitantes. Donaldo Hernández, Voz de América. Estados Unidos celebra el Día de la Emancipación o Juneteenth. Esta fecha, decretada como feriado nacional desde el año 2021, evoca el momento de la liberación de esclavos en Texas en 1866. José Pernalete nos explica. El 19 de junio se celebra el Día de la Emancipación en Estados Unidos. Este día es conocido como Juneteenth y festeja el momento en que los esclavos en Texas fueron liberados en 1865 tras la Guerra Civil. Se convierte en este símbolo de este tipo de esperanza para el futuro, pensando en el pasado, las personas que se han sacrificado y las personas que fueron oprimidas bajo la esclavitud. Y aunque este tipo de símbolo, la esclavitud ya no está entre nosotros de nombre, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Fue apenas el pasado 2021 cuando el presidente Joe Biden decretó esta fecha como feriado nacional, más de 150 años después de celebraciones continuas a lo largo de Estados Unidos. Anunciar y hacer cumplir la liberación de los esclavos negros, y ese fue el nacimiento de Juneteenth. Muchos atribuyen esta decisión como acertada y justa tras las luchas de la comunidad afroamericana, la cual padece de brutalidad policial y estigmatización, entre otras desigualdades. Hombre, esto es para la gente. Agradecemos que se haya convertido en un feriado federal para que podamos celebrar como un solo pueblo, porque somos el pueblo y, como dije,
Es un momento histórico. En varias ciudades del país, el 19 de junio es un día para desfiles y expresiones culturales que rememoran los lazos vivos y profundos de la raza negra en la sociedad estadounidense. En el país, solo 18 estados han oficializado este día feriado como pago. Las celebraciones también incluyen el refuerzo de la reivindicación de justicia en la sociedad estadounidense. José Pernalete, Voz de América. Y seguimos en Estados Unidos, pero vamos a referirnos al ambiente de incertidumbre que se vive en el país. El temor a una recesión económica, así como los precios elevados y un contexto político polarizado son las causas, según nos explica Jacopo Luzzi. Estados Unidos vive un momento muy delicado, tanto que el presidente Joe Biden aseguró que los estadounidenses están realmente deprimidos debido a muchos aspectos clave de la vida económica, social y política. El COVID-19 y el alto número de contagios siguen siendo una realidad que perturba la cotidianidad, como los más de 800 vuelos de aerolíneas cancelados el domingo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el costo récord de la gasolina y los alimentos generan en Wall Street temores de una recesión durante los próximos 12 meses. Espero que la economía se desacelere. Ha estado creciendo a un ritmo muy rápido a medida que la economía, como el mercado laboral, se ha recuperado y hemos alcanzado el pleno empleo. Es natural, ahora que esperamos una transición hacia un crecimiento constante y estable. Estados Unidos enfrenta incertidumbre también en el frente político. El Senado aún no ha aprobado ninguna medida de control de armas, después de varios tiroteos de masa. Mientras la Corte Suprema estadounidense podría anular esta semana el derecho federal de la mujer al aborto. Y el Comité sobre el 6 de enero, a través de sus audiencias, seguirá mostrando esta semana lo cerca que estuvo Estados Unidos de una toma autoritaria del poder con el presunto intento de golpe del expresidente Donald Trump, quien niega cualquier responsabilidad. Lo que creo que la gente debe destacar en estas audiencias es cuánto estuvo involucrado el presidente en el periodo previo al 6 de enero, cómo llegamos a una posición en la que tanta gente acusó al Capitolio porque honestamente creían que la elección fue robada. Mientras el conflicto en Ucrania sigue involucrando a Estados Unidos y creando consecuencias económicas globales, las elecciones de medio término podrían crear en noviembre aún más divisiones políticas antes de una incierta carrera presidencial en 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. También en Estados Unidos, este lunes comenzaron a aplicarse las vacunas anti-COVID de Pfizer y Moderna a los niños menores de 5 años. Esto tras la autorización emitida la semana pasada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Unos 18 millones de niños menores de 5 años y mayores de los 6 meses podrían recibir la inmunización. Es el grupo de la población que faltaba por vacunarse en Estados Unidos. En Guatemala, al menos 21 fallecidos y más de 640,000 personas afectadas. Ese es el saldo de las lluvias e inundaciones que azotan desde mediados de mayo y que cobraron intensidad en los últimos días por la tormenta Celia. El Ministerio de Salud Pública de ese país declaró una alerta roja institucional en la red hospitalaria nacional, donde miles han sido atendidos en las últimas horas. Bien, en Venezuela, tras una gira por 6 países, Nicolás Maduro regresó a ese país. Álvaro Algarra nos dice qué hay detrás de ese periplo. El periplo por Turquía, Argelia, Irán, Kuwait, Qatar y Azerbaiyán coincidió con los esfuerzos del país sudamericano para incrementar relaciones comerciales con esos países, con la meta de sortear las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto por considerar que Maduro se reeligió en 2018 gracias a unas elecciones fraudulentas. Grandes acuerdos en cuanto a inversión de petróleo, gas, agricultura, alimento, turismo, transporte aéreo, conexión, Venezuela abierta al mundo. Una gira necesaria en el momento preciso, una gira exitosa. El internacionalista Félix Arellano destaca que la gira de Maduro causa un impacto principalmente mediático. Algo que le interesa enormemente a Miraflores, que es el efecto mediático, porque creo que la visita es
un 98% de efecto mediático. El dirigente opositor Andrés Velázquez considera que el viaje del mandatario fue un fracaso y deja en evidencia la conexión que tiene la actual administración con gobiernos que cometen delitos de lesa humanidad. Es una gira que yo la calificaría de inútil para el país, inútil para el bienestar de los venezolanos, inútil para los intereses del país. El presidente Maduro informó que a partir de esta semana se celebrarán encuentros en Caracas con los emisarios de los países que visitó durante su gira. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La Embajada de Estados Unidos en El Salvador nombró a su diplomático de mayor rango. El anuncio ocurre cuando la relación entre ambas naciones atraviesa un momento complicado. Claudia Saldaña tiene el reporte. Brendan O'Brien culminó su periodo de 5 años como encargado de negocios en El Salvador. Después de 5 años de vivir en El Salvador, ha llegado el momento de decir adiós. Durante su periodo en el país, O'Brien fungió como cónsul general, ministro consejero y finalmente como encargado de negocios. En un video divulgado por la Embajada de Estados Unidos, O'Brien habló sobre su trabajo en el país durante la pandemia, la reactivación económica, la educación y el sector privado, entre otros rubros. Ha sido un privilegio haber conocido este gran país y su maravillosa gente. Estaré por siempre agradecido por su calidez, hospitalidad. Yo voy a estar aquí apenas unas semanas como encargado de negocios. Patrick Ventrell será el nuevo encargado de negocios, un rol que ejercerá como interino mientras el Senado de los Estados Unidos confirma al embajador designado William Duncan. El analista Jorge Villacorta opina que la acción de no enviar a un embajador es un mensaje de Estados Unidos ante las tensiones con el gobierno de Nayib Bukele. Creo que ese es un evidente mensaje diplomático y el hecho de no enviarlo, a pesar de que ya tiene nombre en el Congreso, pues significa la actitud, una especie de respuesta del gobierno de los Estados Unidos frente a la actitud y a lo dicho por el presidente Bukele y su administración. Washington no tiene a un embajador en El Salvador desde la salida de Ronald Johnson a inicios de 2021 tras el cambio de gobierno en Estados Unidos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En Bolivia, los presidiarios tienen la posibilidad de restarle horas a su condena a través de la lectura. Fabiola Chambi visitó una cárcel de mujeres y nos trae los testimonios. Es como una terapia para mí, los libros. Y cada vez que siento esas tristezas de que yo vengo aquí para escoger un libro y tratar de perderme. Con timidez, una de las privadas de libertad del penal de San Sebastián en la ciudad de Cochabamba relata su experiencia con este programa que no solo le sirve para acumular horas y estar más cerca de su libertad, sino también para disfrutar de un hábito que antes no tenía. Podían leer más de un libro y se les otorgaba, ¿no? Y se les hacía un seguimiento en la semana, cuál es el avance que tenían estos privados de libertad. Ha sido una actividad muy positiva para los privados de libertad. En unas 45 cárceles de Bolivia, el programa Libros por Rejas ha captado a más de 800 participantes. Por cada libro de unas 400 páginas aproximadamente, se conmutan 40 horas validadas con una prueba o ensayo que les da derecho a un certificado. Hay señoras que recién están aquí estudiando para salir bachilleres. Entonces esas señoras se han emocionado con libros para niños. Y a mí me emociona que empiezan a leer con eso. Libros por Rejas puede ayudar no solo a fortalecer los procesos de reinserción social, sino también a aliviar el gran problema de la detención preventiva en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Nos despedimos con esta calle en un pequeño pueblo cerca de Roma, Italia, que se convirtió en una alfombra de pétalos de rosas, como lo ven allí en las imágenes. La muestra artística se realiza en el marco de la festividad católica de Corpus Christi. Centenares de personas, como ven, se han acercado para apreciar las más de 350,000 flores dispuestas en diversas figuras allí en Italia. Gracias por acompañarnos. Se les informó Jorge Agobián. Cuídense.
Radio Caracas Radio presentó Voz de América.